¿ya? Y ahí empezamos entonces oficialmente este auxiliar número 7 del curso de mecánica. Me disculpo mucho por la modalidad del día de hoy, ¿sí? Como les dije, soy sospecha COVID, todavía no me entregan el PCR y todo, pero no tengo ningún síntoma ni nada, nada que pueda decir. Y por eso digo, bueno, el tema está en que, aprovechando que también es la versión corta de la clase de la semana, tampoco se pierde tanto en cuanto a diferencia con la modalidad presencial. Y bueno, también tomando en cuenta el hecho de que esta clase es más corta, vamos a hacer solamente un problema que corresponde a este filtro separador y nos va a permitir comentar algunas características de esta nueva propiedad, de esta nueva definición que tenemos y que estamos ocupando en el curso y que corresponde al centro de masa. ¿Ya? Eh, Esta clase va a ser solo hablar de la definición del centro de masa y algunas características y entenderlo intuitivamente. ¿Ya? Las siguientes clases, en particular la del martes y la del jueves, van a tratar la dinámica del centro de masa desde el punto de vista de la dinámica relacional, donde las fuerzas externas son las que están generando esta dinámica, y la dinámica rotacional que está asociada a los torques externos, que es lo que van a ver en la clase del lunes con el profesor. Eh, ok, entonces ahora nos vamos a enfocar más que nada en la definición del centro de masa, y para eso recordemos que el centro de masa, ¿ya? Es un vector R. Primero que todo es un vector, es una cantidad vectorial, ¿sí? Y hace referencia a la posición de un punto característico de un sistema de partículas que nos permite estudiar la dinámica de forma bien conveniente, ¿sí? En particular, si definimos este punto de centro de masa, como ustedes lo vieron en clase, pueden llegar a la conclusión de que la dinámica del centro de masas está en las fuerzas externas, donde las fuerzas de origen externo, la fuerza neta de origen externo, va a dar lugar a una segunda ley de Newton para la aceleración del centro, para el centro de masa, ¿sí? Es decir, las fuerzas externas, el total de las fuerzas externas va a ser igual a la masa total del sistema de partículas por la aceleración del centro de masa del sistema de partículas, ¿ya? Y entonces, eso, más que nada para esto nos sirve la definición de centro de masa, pero también podemos adquirir otro tipo de intuiciones con respecto a esta propiedad de los sistemas de partículas. Y eso es lo que vamos a necesitar con este problema del día de hoy. Entonces, el problema nos dice que tenemos un filtro especial que separa sustancias en una mezcla contenida en un cilindro de radio R y altura H. Entonces, tenemos un cilindro de radio R y altura H que está lleno de alguna sustancia, pero la sustancia no está repartida de forma uniforme. Ya, la gracia de este filtro es que las sustancias menos densas escapan antes que las más densas, lo cual se modela a través de una expresión para la altura en función del tiempo. Esto nos dice que la altura de la mezcla va variando de forma constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Va variando de forma lineal, va disminuyendo de forma lineal y va a terminar de bajar cuando llegue a la posición cero, a la altura cero, diciendo que esto lo estamos midiendo desde el fondo de nuestro contenedor. ¿Ya? Lo otro está también en que sabemos de nuestra experiencia cotidiana o de nuestra intuición que en las mezclas los elementos más densos van a quedar abajo y los más densos van a estar arriba. Entonces la densidad de esta mezcla, ya que es una mezcla que queremos ir filtrando, van a ser distintas sustancias, va a depender de la altura. Ya esto nos está diciendo que la densidad disminuye de forma cuadrática hacia arriba, lo cual nos dice que hay una gran acumulación de masa acá abajo, las sustancias más masivas, más densas, y hay poca acumulación de masa hasta llegar arriba. Ya lo que nos dice que las sustancias menos densas se quedan en la parte de arriba de nuestro cilindro, de nuestro contenedor. Y entonces con estas expresiones, asumiendo que tenemos ese comportamiento para la densidad que va disminuyendo mientras aumentamos la altura, y que tenemos este comportamiento para la altura en función del tiempo, es decir, la cantidad de mezcla que hay en este contenedor va disminuyendo, ¿ya? Y a medida que va disminuyendo, se van escapando primero las cosas menos densas, por lo tanto, esta densidad sigue siendo válida todo el rato, ¿ya? Y entonces nos piden encontrar, en función de todo esto, el centro de masa de la mezcla, y en función del tiempo, y la velocidad del centro de masa de la mezcla en función del tiempo. ¿Ya? En particular, este último término lo vamos a graficar y vamos a comentar lo que está pasando y vamos a ver que tiene coherencia física con el problema que estamos hablando. Ok, entonces, primero que todo, podemos tener una intuición de cómo va a ser o de cómo es la dinámica del centro de masa, cómo es el movimiento, perdón, del centro de masa en este problema. ¿Sí? El centro de masa va a estar en algún lado al principio y probablemente va a estar más inclinado hacia la parte de abajo de nuestro contenedor y en la de arriba.
Porque recuerden que el centro de masa es un promedio de las posiciones ponderadas por la masa, es decir, aquellos lugares donde hay más concentración de masa van a estar más cerca del centro de masa. Por eso el centro de masa, que es este punto verde que dibujé acá, probablemente al inicio va a estar más cerca de la zona más densa, no va a estar justo al medio del contenedor. Y entonces, en ese sentido, como después el contenedor se va a empezar a vaciar, va a haber cada vez menos masa, y entonces lo más seguro es que este centro de masa va a ir bajando. ¿Ya? Quizás no va a bajar de forma lineal, pero tiene que ir disminuyendo su posición en función del tiempo, porque la mezcla va a ir yéndose del contenedor en función del tiempo. ¿Ya? Y en particular, cuando no quede mezcla, el centro de masa tiene que ser cero porque no hay ninguna masa y entonces obtenemos el vector cero cuando queremos multiplicar, cuando queremos calcular esto por definición. ¿Ya? Esa es como la intuición que tenemos que tener y además como sabemos que el centro de masa siempre baja, lo que deberíamos obtener en cuanto a la velocidad es que siempre es negativa. ¿Ya? Sería extraño que el centro de masa de esta mezcla subiera, ya que la mezcla se está drenando, entonces deberíamos obtener que para todo instante de tiempo la velocidad es negativa. ¿Ya? Esas son como las cosas que deberíamos obtener físicamente, al menos desde lo que sabemos por concepto, qué significa el centro de masa. ¿Ya? Entonces, hacemos a la siguiente página y recordemos cuáles son las definiciones de esta cantidad para ver cuál tenemos que usar. Recordemos que para el centro de masa entonces tenemos dos definiciones. Dependiendo si tenemos una colección discreta o continua de partículas. ¿Ya? Entonces, a pesar de que estamos estudiando la dinámica de sistemas de partículas, ¿sí? Sistemas que están formados, valga la redundancia, por más de una partícula en sí, para la vida cotidiana y para lo que vamos a trabajar en el contexto de este curso, vale la pena dividir esto en dos categorías. Vamos a tener la categoría del conjunto de partículas discretas, ¿ya? Que corresponde a un conjunto numerable de partículas, ¿ya? O más que nada que podemos contar o que es posible contar de forma técnica para un ser humano, ¿sí? Vamos a explicar al tiro la diferencia cuando veamos cuáles son los eh, sistemas de partículas continuas. Los sistemas de partículas continuas, entonces, son sistemas donde las partículas son tan pequeñas y hay tantas y la separación es tan diminuta que no nos conviene contar cada una de las partículas porque van a ser del orden de 10 a la 23. ¿Ya? Entonces, no hay una forma práctica de contar todas estas partículas, menos de calcular el centro de masa usando la definición discreta. Entonces, ocupamos una definición distinta para este tipo de conjuntos de partículas, donde las modelamos a través de un continuo. ¿Sí? Y entonces, en estos dos casos, tenemos dos formas, tenemos una forma para calcular el centro de masa, cada caso es distinto. En el caso discreto, ¿ya? La posición del centro de masa va a ser la suma de las masas individuales por la posición de cada masa individual, ¿ya? Desde 1 hasta el número de partículas, partido en la suma de todas las masas individuales, desde igual 1 hasta n de la masa individual, lo que a veces se pone o se escribe directamente como masa total. ¿Sí? Y es por la definición. Recuerden que la definición de centro de masa es el promedio de las posiciones, pero ponderadas por la masa. ¿Ya? Es por eso mismo que se divide por la masa total cuando calculamos este promedio. Y para el caso continuo, ¿ya? Esto lo modelamos a través de una densidad de masa, ya que puede ser volumétrica, superficial o lineal, según lo que vieron en clases. Aquí solo vamos a poner la definición volumétrica. Y en esos casos, el centro de masa va a ser igual a una integral. ¿Ya? La integral en el volumen, que define a nuestro sistema de partículas continuo, ¿ya? De la posición de alguna de las partículas arbitrarias por la densidad en la posición de esa partícula arbitraria por el diferencial de volumen que ocupa esta partícula arbitraria del sistema de partículas continuo. ¿Ya? Y todo esto tenemos que dividirlo por la integral en el mismo volumen que define nuestro objeto o nuestro sistema de partículas de la densidad integrada en el volumen, lo cual también nos entrega la masa total. ¿Ya? Y entonces en particular, si volvemos a nuestro problema, podemos darnos cuenta de que el dato que nos entregan es una densidad de masa. Por lo tanto, esto de acá es un sistema continuo.
¿ya? Es un sistema continuo de partículas y eso lo podemos decir directamente porque nos están entregando una densidad, ¿ya? En cualquier otro caso, lo que nos entregarían serían algunas posiciones o nos entregarían un sistema de referencia y una colección discreta de partículas a las cuales calcularle su posición y su masa, ¿ya? Pero aquí tenemos una densidad, por lo tanto es un sistema continuo y tenemos que ocupar esta definición para trabajar el problema. ¿Sí? Eh, Perfecto. Y entonces el problema en sí va a estar en poder entender cómo calcular estas integrales cuando queramos calcular el centro de masa. ¿Ya? Primero que todo, escogemos la parametrización más conveniente para nuestro problema. ¿Ya? En palabras simples, con parametrización hago referencia a que vamos a escoger cuáles son las coordenadas o el sistema de coordenadas que vamos a usar para poder abordar nuestro problema. ¿Sí? Y aquí es donde se empieza a conectar todo lo de las coordenadas que aprendimos al principio del curso, con cuando las empezamos a aplicar en semanas más adelante y en contextos un poco más específicos como ahora. Entonces, por ejemplo, tenemos un cilindro, ¿sí? Y nos damos cuenta de que en realidad la densidad solo cambia cuando cambiamos la altura. Por lo tanto, tenemos una simetría axial. Si nosotros dibujamos un eje justo en medio del cilindro y escogemos cualquier ángulo alrededor de este eje para poder ver lo que está pasando en el cilindro, vamos a ver exactamente lo mismo, ¿sí? La densidad no depende de dónde yo me paro angularmente, sino que depende solamente de la altura a la cual estoy. Por lo tanto, en esos casos, cuando hay simetría axial, cuando yo veo la misma situación a cualquier ángulo alrededor de un eje dado, entonces yo puedo usar coordenadas cilíndricas, ¿sí? Esto es para que empiecen a tener un poco de intuición. Si tenemos simetría axial, es decir, si vemos el sistema de forma igual para cualquier ángulo alrededor de un eje, eso significa axial, entonces usamos coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Y en este caso, entonces, lo que estamos diciendo es que el volumen del cilindro lo vamos a modelar diciendo que la posición de todos los... no, espera, lo voy a escribir así porque esto nos puede confundir. Eh, entonces, como vamos a escoger coordenadas cilíndricas, y en particular vamos a escoger un origen en el fondo de nuestro contenedor y justo en el punto del medio, ¿sí? Lo que vamos a tener primero que todo es que el diferencial de volumen que tenemos que ocupar es el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Y en coordenadas cilíndricas, el diferencial de volumen es un radio por el diferencial del radio, por el diferencial del ángulo, por el diferencial de la altura, ¿ya? Es lo mismo que el diferencial de superficie de coordenadas polares, pero como ahora ustedes quieren un volumen y las coordenadas cilíndricas son para aumentar una altura, lo multiplicamos por el ancho que ahora tendría este cilindro o este volumen de cilindro chiquito, ¿ya? Eso es como entonces tomar un disco muy pequeño, una porción, perdón, de disco muy pequeña y ponerle un ancho muy pequeño, una altura muy pequeña. Ok, entonces esto nos dice que vamos a usar la coordenada radial, la coordenada azimutal y la altura para poder definir las dimensiones del problema en el que estoy trabajando. Y en este caso entonces estamos hablando de un cilindro de radio R y altura H. Como estamos hablando de un cilindro de radio R, entonces los radios en los cuales yo tengo que integrar, o los radios en los cuales está viviendo mi cilindro, mi volumen, que está ocupando masa, tiene un radio que va a ir entre 0 y R para cualquier instante de tiempo, ¿sí? Por otro lado, las dimensiones de mi cilindro, las dimensiones de mi volumen que tiene masa, son tales que el ángulo azimutal recorre todos sus valores, entre 0 y 2pi, ¿ya? Porque estoy tomando en cuenta todo el cilindro. Y por último, la altura, que en realidad acá la voy a poner como z mayúscula, ¿ya? Esta coordenada z de las coordenadas cilíndricas, en este caso, va a ir cambiando en el tiempo, ¿sí? La altura no va a ser un valor fijo, sino que va a ir cambiando en el tiempo. Sin embargo, yo todavía puedo decir que esto va a estar entre 0, que es el fondo del contenedor, y la altura, que depende del tiempo, ¿sí? A pesar de que depende del tiempo, en cualquier instante de tiempo que yo integre, yo sé que en la altura, sea la mayúscula, yo voy a tener que integrar entre el fondo del cilindro, y sea cual sea la altura que lleva en ese instante de tiempo.
¿Ya? Es importante entender acá que cuando metemos el tiempo de esta forma en los cálculos de centros de masa, primero se tiene que calcular el centro de masa asumiendo que la coordenada, en este caso la altura, es solamente una función del tiempo. ¿Ya? No lo reemplazamos de forma explícita, lo que depende del tiempo, hasta que ya tenemos calculado el centro de masa. ¿Sí? Entonces, al final de tener calculado el centro de masa, después de hacer todas las integrales espaciales, ya después de hacer todas las integrales que tengan que ver con el espacio, ¿sí? Ahí después agregamos el tiempo. Perfecto, entonces hasta ahora tenemos el diferencial de volumen que tenemos que usar, como es un cilindro perfecto, tenemos simetría axial, usamos coordenadas cilíndricas, y entonces ese es el diferencial de volumen, y los límites en mis parámetros, de tal forma que yo estoy considerando todo el cilindro, que físicamente estoy tomando en cuenta en este problema, son un radio que va entre 0 y R mayúscula, los ángulos que estamos en consideración en todo el círculo, y alturas entre 0 y Z, que esto va a depender en qué instante de tiempo estoy integrando. Ya. Una vez hecho eso, entonces, también tenemos la densidad, ¿sí? En este caso solo depende de la altura, y esto va a ser igual, según lo que nos están diciendo, a rho 0 por 1 menos Z partido en H al cuadrado. ¿Ya? Y solo para saber cómo vamos a empezar a abordar estas integrales, para no complicarnos tanto al tiro con meter este vector R de acá, ¿ya? Calculemos primero la masa total, lo que está acá abajo. Ya, déjenme cambiar el internet de mi tablet, que está teniendo un pequeño delay, y seguimos. Vamos a ver. Veamos si con el de mi celular ahora está un poco mejor. Debe actualizarse. Ya está conectada. Estoy esperando a que vuelva presente. Todo lo que está mostrando ahora lo hice hace como un minuto. Ya, creo que ahora estoy decentemente coordinado. Ya. Entonces, vamos a calcular la integral de abajo. Primero, calculemos el denominador. ¿Ya? Entonces, el denominador es la integral para el volumen que está ocupando nuestra masa, ¿sí? En este caso, la mezcla de la densidad por el diferencial de volumen. Y en este caso, entonces, esta integral va a ser la integral para la altura entre 0 y z, que depende del tiempo, la integral entre 0 y 2pi, que es el ángulo, la integral entre 0 y r mayúscula, entonces la densidad es rho 0, 1 menos z partido en h al cuadrado, ¿ya? Y el diferencial de volumen es r de, bueno, y acá voy a poner sí, también los diferenciales, de r de phi de z, ¿ya? Eh, ok, primero nos damos cuenta de que la densidad solo depende de z, ¿sí? Y no hay nada que dependa, por ejemplo, ningún ángulo depende del radio, ninguna altura depende del radio del ángulo. Entonces, las integrales de las tres variables son independientes y por lo tanto yo las puedo separar. Y entonces, eso me dice que esto va a ser igual a la integral entre 0 y z de t, de rho 0, 1 menos z partido en h al cuadrado, ¿ya? Luego, por la integral
en el ángulo, integral entre 0 y pi de phi, y luego la integral en el radio, integral entre 0 y r de r por dr. Eh, ok, bueno, aquí podemos ver algunos resultados directos. Esto de acá es 2pi, ¿sí? Es la integral del diferencial nomás, así que son los límites de la integral restados. Luego tenemos la integral de la variable con respecto a la misma variable. Eso de aquí entonces es un medio de r mayúscula al cuadrado. ¿Ya? Y entonces solo nos faltaría calcular esta integral de acá. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer en la siguiente pizarra, en unos segundos más, para que alcancen a notar lo que hay aquí. Hasta ahora, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto acá? Obviamente no. Ya. Espera unos segundos y avanzo. Ya, entonces, la integral en el volumen de la densidad por el diferencial de volumen va a ser igual a un medio de r cuadrado por 2pi, nos da pi r cuadrado, ¿ya? Por la integral entre 0 y z, esto lo había copiado, por el diferencial de z. Y ahí me faltó eso delante, y diferencial de z. Eh, ok, y entonces ahora esto también lo puedo separar en pi por r cuadrado por rho sub 0 por dos integrales. Primero tengo la integral entre 0 y z de dz, ¿ya? Menos 1 partido en h al cuadrado, integral entre 0 y z, donde esto depende del tiempo, recuerden, ¿ya? Dz al cuadrado por dz. Entonces, esto va a ser igual a pi por r cuadrado por rho sub 0 por z de t, ¿sí? La resta de los límites, menos, y acá nos queda z al cuadrado integrado, por lo tanto esto nos da 1 partido en 3 h cuadrado por z de t al cubo. ¿Ya? Y en este punto las integrales espaciales ya están hechas. ¿Ok? En ese sentido, entonces, lo único que nos queda en este punto es reemplazar z de t. ¿Ya? Ahora es cuando reemplazamos z de t. ¿Sí? Luego de que hacemos las integrales espaciales, ahora reemplazamos las cosas espaciales que dependen del tiempo. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, eh, al reemplazar, esto nos dice que esta integral del volumen de la densidad por el diferencial de volumen va a ser igual a, recordando la expresión para la altura, ¿sí? Esto es lo mismo que podemos factorizar por un h, entonces nos va a quedar rho sub 0 por pi por r cuadrado por h, acá nos va a quedar 1 menos t partido en t, ¿ya? Menos 1 partido en 3 h. Ah, no, el h cuadrado se va porque lo factorizamos por el h ya, entonces nos queda un tercio por 1 menos t partido en t mayúscula al cubo. ¿Ya? Y ese sería entonces el resultado del denominador, ¿sí? Aplicando la parametrización, eh, integrando primero en el espacio y luego reemplazando las cosas del espacio que dependen del tiempo. ¿Ya? Eso es la forma en que... Oye, disculpa, ¿sí? ¿qué significaba el T grande? ¿Por qué dividiste? ¿Cómo?
El T grande por el que dividiste. El T grande es del enunciado, es el tiempo que demora el contenedor en vaciarse. Ah, ya. Sí, es un dato del problema. Ya, entonces con eso ya tenemos la integral del denominador. Y en particular, si recordamos lo que significa la integral del denominador, esto lo que nos está entregando es la masa en el contenedor a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y por ejemplo, podemos darnos cuenta que para T igual a T mayúscula, esto tiende a cero. ¿Sí? Porque esto se hace cero y esto se hace cero, entonces todo se hace cero y eso nos dice que para el tiempo T igual a T mayúscula, efectivamente nuestro contenedor se vació. ¿Ya? Eh, ya, pero lo que nos interesa más que nada, y la integral, por así decirlo, difícil, entre comillas, asociada al cálculo del centro de masa, es la que está en el numerador, porque la que está en el numerador tiene este vector de acá. Ya, recuerden que el centro de masa es una cantidad vectorial, es una posición, por lo tanto es un vector, y entonces tiene que cumplir con esa propiedad, tiene que ser esa entidad matemática a ambos lados de la igualdad. Si eso es un vector, todo esto tiene que ser un vector. Ya nos dimos cuenta de que el resultado del numerador, bueno, tiene que ser sí o sí un escalar, entonces esto es un vector. Eso significa que cuando calculemos esta integral, no se nos puede olvidar recordar que tenemos que tener vectores por ahí dando vueltas, ya, porque es una magnitud vectorial y entonces el numerador tiene que mantenerse vectorial. Y en particular también es importante entender cómo reemplazar ese R de ahí. Ese R de ahí no lo reemplacen nunca como la parametrización que están usando. Por ejemplo, acá es súper importante que ustedes no reemplacen R como Rho en rotongo más Z en Z-tongo. ¿Ya? Eso va a estar incorrecto. O sea, está correcto, está completamente correcto, es la parametrización en coordenadas cilíndricas, pero no es la más conveniente. No es la más conveniente al momento de eh, escribir a calcular nuestro centro de masa. ¿Por qué? El centro de masa en general, como resultado, nos va a quedar en coordenadas cartesianas, expresado en las bases, en los vectores de la base de las coordenadas cartesianas. Ya nos va a quedar expresado en X tongo, Y tongo y Z tongo. Eso es así porque cuando queremos calcular las integrales, los únicos vectores unitarios que pueden separar las integrales son los vectores unitarios de la base cartesiana. Cualquier otro vector unitario, por ejemplo, rotongo, no puede salir de las integrales de forma directa. Rotongo no puede salir de las integrales. ¿Ya? Es súper importante entender eso. Y para hacer eso, bueno, nos queda poco tiempo, la verdad, nos quedan 10 minutos. No alcanzo a hacerlo de las dos formas. Vamos a comentarlo de forma detallada en la siguiente clase auxiliar. Pero por ahora es para que entiendan que SR, la forma correcta de escribirlo, es escribir X en X tongo más Y en Y tongo. En realidad creo que lo voy a explicar en la otra hoja. Ya, ahora tenemos la integral del numerador. B, R, Rho, dB. ¿Ya? Y lo que estoy diciendo es que esto de acá, en vez de escribirlo como la parametrización que estemos usando para el diferencial de volumen, escribámoslo siempre como la posición en coordenadas cartesianas. ¿Ya? Y luego transformamos nuestras componentes, X tongo, Y tongo y Z tongo, en la parametrización de las coordenadas que estamos usando. Por ejemplo, X tongo en coordenadas cilíndricas nos queda como R coseno de phi. Y tongo en coordenadas cilíndricas nos queda como R seno de phi. Y Z en coordenadas cilíndricas nos queda simplemente como Z. Oh, lo siento, abrí sin querer ese navegador. Ahí sí. Y Z simplemente nos queda como Z. ¿Ya? Eso es equivalente a que si ustedes escribieran R igual a Rho en rotongo más. Bueno, es que en realidad si estamos usando esto de acá es R. Antes lo usamos como R. R en rotongo más Z en Z-tongo, ¿sí? Eso es equivalente a hacer eso y decir que Rho es coseno de phi en X-tongo más seno de phi en Y-tongo. ¿Ya? Pero lo importante es que hagan eso. Lo importante es que cualquier vector que esté dentro de la integral, ustedes lo dejen expresado en en las bases de las coordenadas cartesianas. Porque esas son las únicas bases que pueden salir de la integral. ¿Ya? Entonces, ahora, si calculamos la integral, lo voy a hacer de forma explícita de nuevo para que vean dónde está el error que se comete siempre.
Esta integral, si yo escribiera esto en coordenadas cilíndricas, y la voy a escribir con este R para no confundirnos con la densidad, ¿ya? Esto sería, si lo escribo en coordenadas cilíndricas, me va a quedar, bueno, la integral entre 0 y z del tiempo, integral entre 0 y 2 pi, integral entre 0 y r. ¿Ya? ¿De qué cosa? R, como les dije, lo voy a anotar como R en rotongo más Z en Z2. ¿Ya? Eso es lo que yo les dije que es mejor que no hagan, mejor separen al tiro al principio, pero vamos a ver por qué. Esto por rho sub 0, 1 menos Z partido en H al cuadrado. ¿Ya? Y esto por R, por dr, por dφ, por dz. ¿Ya? Eh, Genial. Si yo quiero separar, entonces ahora, en mis dos componentes de la posición, ustedes quizás pensarían, ok, esto va a ser igual a si yo pongo rotongo afuera y después simplemente integro lo que me queda. Esto está malo, por si acaso, no lo anoten, esto es lo que está malo. ¿Ya? Si ustedes hicieran esto, va, r cuadrado, rho 0, 1 menos z partido en h al cuadrado, bla, bla, bla. ¿Ya? Más la otra integral, eso estaría incorrecto. Rotongo no puede salir de las integrales de forma directa. ¿Ya? Es súper importante que entiendan eso. Eso no puede salir de la integral de forma directa. Si ustedes quieren abordarlo como una integral, ustedes tienen que escribirlo en la base cartesiana. Insisto, no en coordenadas cartesianas, sino que con los vectores de la base cartesiana. El resto de cosas puede estar escrita en coordenadas polares sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, si es que lo hiciéramos así, separando el ρ en seno y coseno, en realidad esto se nos separaría en tres integrales. ¿Ya? Entonces primero tendríamos en x tongo, ¿ya? Esta integral triple, bueno, y sabemos que la integral en phi nos va a entregar un 2pi solamente, y entonces esto va a ser 2pi, que es la integral en phi. Ah, no, miento, no vamos a integrar en phi al tiro. No, perdón, separemos. X, integral entre 0 y z, integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y r, de, esto es r por coseno de phi, entonces aquí nos queda r cuadrado, coseno de phi, rho sub 0 por 1 menos z partido en h al cuadrado, ¿ya? Ya ocupé este r de acá, así que esto nos va a quedar dr de phi de z más y tongo, integral entre 0 y z, integral entre 0 y 2pi, integral entre 0 y r de lo mismo, r cuadrado, pero ahora con seno. Y nos falta la componente z. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Más z tongo. Este z tongo es simplemente con z, entonces esto nos queda esta integral de acá en r por z por rho sub 0, 1 menos z partido en h al cuadrado por dr de phi de z. ¿Ya? Me pasé a la otra página con el tercer término, pero se entiende que es lo que tenemos ahí. ¿Ya? ¿O no? Yo quería mantenerlo ahí. Bueno, entonces, lo importante aquí es fijarnos por qué lo separamos en las componentes cartesianas. Separarlo en las componentes cartesianas nos permite que todo lo que quede dentro de la integral sean solamente escalares, y entonces nos enfocamos en resolver las integrales nomás.
¿ya? Y ahora nos enfocamos en la integral con respecto a phi. ¿Ya? Lo importante de aquí separar en componentes cartesianas, y esto pasa muchas veces, es que el vector rotongo y todo lo que tenga que ver con los cosenos y los senos de ángulos en realidad se va a terminar anulando. ¿Ya? ¿Por qué? Si recuerdan bien de los cursos de cálculo, esto va a ser un pequeño paréntesis, la integral entre algún valor, voy a ponerle otro número, entre algún valor y ese valor más 2pi de la función coseno o de la función seno, siempre nos va a dar 0. ¿Ya? Esto es súper importante. La integral del coseno o la integral del seno en un ciclo completo nos va a dar 0. Y es súper importante que esto les quede en la memoria. Esto lo van a ocupar mucho, por ejemplo, en electromagnetismo. Probablemente nos va a salir harto en esta parte del curso también, cuando empecemos a hacer integrales que involucren coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas. ¿Ya? La integral de las funciones trigonométricas, coseno y seno, en un ciclo completo, da 0. ¿Ya? En particular, si tenemos t0 igual 0, esto nos dice que la integral entre 0 y 2pi de cualquiera de estas dos funciones da 0. ¿Ya? Y entonces, si se dan cuenta, en la componente para x y para y, tenemos integrado con respecto a phi, coseno y seno, entre 0 y 2pi. Y es lo único que estamos integrando con respecto al ángulo. Entonces, si separamos nuestras integrales en la integral de z, por la integral de phi, por la integral de r, en realidad la integral con respecto a phi nos va a dar directamente 0 en estas dos partes, lo cual nos dice que la componente x y la componente y del centro de masa es 0. ¿Ya? Eso tiene sentido, porque dijimos que nuestra densidad solo dependía de la altura, y que alrededor del eje, que pasaba por el medio del contenedor, teníamos todo el rato en la misma situación, ¿sí? Teníamos simetría axial. En general, cuando hay asimetría axial, estas integrales van a aparecer y se van a volver cero. ¿Sí? Lo que nos dice que el centro de masa, al menos en el plano XY, está justo en medio del contenedor. Y lo único que cambia del centro de masa es la altura. Es por eso que el único término que es distinto de 0 es este que nos quedó acá. ¿Sí? Y en honor al tiempo, como no alcanzamos a hacer todas estas integrales, ustedes las pueden hacer con mucho cuidado, y con eso van a llegar a la conclusión de que la integral en este volumen de la posición por la densidad por el diferencial de volumen, una vez que ya anulamos las dos integrales asociadas a x tongo e y tongo, va a ser igual a un medio por rho sub 0 por pi por r cuadrado por h cuadrado por 1 menos t partido en t al cuadrado menos un medio de 1 menos t partido en t a la cuarta en z tongo. ¿Ya? Entonces con eso, el centro de masa va a ser igual a toda esta expresión, que es el numerador, dividido en toda la expresión que encontramos anteriormente para el denominador. ¿Okay? Entonces, cancelamos la densidad, el factor pi r cuadrado, cancelamos una de las alturas del numerador con una del denominador. También podemos cancelar uno de estos factores, 1 menos t partido en t, arriba y abajo. ¿Ya? Y entonces esto nos va a quedar como h medios, ¿ya? Por 1 menos t partido en t, menos un medio 1 menos t partido en t al cubo. Todo esto dividido en 1 menos un tercio de 1 menos t partido en t
al cuadrado. Y todo esto en z todo. Y este sería entonces el centro de masa de la mezcla dentro del contenedor en función del tiempo. ¿Ya? Eso. Bueno, primero que todo, nos podemos dar cuenta de que en el instante inicial, el centro de masa sería 3 medios de, no, 2 tercios de h o 3 medios de h. No puede ser 3 medios. Sería h medios por 3 medios. No. Eh, un medio partido en 2 tercios. Ya, el centro de masa inicial, si ustedes reemplazan t igual 0, es 3 octavos de h en citatomo. Ya lo que nos dice que al principio, claramente el centro de masa no estaba al medio porque había más masa en la parte de abajo del contenedor, ¿ya? Por lo tanto, el centro de masa estaba un poquito desplazado hacia abajo, lo que habíamos dicho intuitivamente con la definición de centro de masa, ¿ya? Eh, lo otro que tampoco alcanzamos a hacer es que si derivamos esto y obtenemos la velocidad, ya eso queda como propuesto, es solamente derivar con respecto al tiempo, ¿ya? Obtenemos una velocidad para el centro de masa que siempre es negativa. Esto estamos terminando. Esto nos da h partido en 2t por menos 1 más 7 sextos 1 menos t partido en t al cuadrado menos 1 sexto 1 menos t partido en t a la cuarta. Todo esto dividido en 1 menos 1 tercio 1 menos t partido en t al cuadrado y todo esto al cuadrado. ¿Okay? Y si ustedes grafican esto, en particular van probando algunos valores del tiempo entre 0 y t mayúscula, van a ver que eso siempre es negativo. ¿Ya? La gráfica de esta velocidad es algo de este estilo. Parte del reposo y empieza a bajar cada vez más lento hasta llegar a un valor límite, justo antes de que se escape toda la mezcla en el tiempo t. ¿Ya? Pero el tema es lo importante es entender que esta velocidad siempre es negativa, lo que implica que el centro de masa siempre está bajando porque la mezcla siempre está bajando y escapando de nuestro recipiente. Eso, en síntesis, este ejercicio era más que nada para entender de forma intuitiva un poco mejor lo que es el centro de masa. Recordemos que es una ponderación de las posiciones con respecto a la masa de las partículas, significa que en zonas con más masa, el centro de masa va a estar más cerca de esto, ¿sí? El centro de masa puede depender del tiempo si es que la altura o los límites con respecto a los cuales estamos integrando dependen del tiempo. Por ejemplo, para una burbuja esférica que va achicando su radio a lo largo del tiempo, podremos calcular también el centro de masa, ¿sí? O podríamos calcular el centro de masa para una burbuja que se infla o para un cilindro que está agrandándose, etc. ¿Ya? Pero lo importante es entender que cuando hagamos las integrales espaciales asociadas a la definición de centro de masa, eh, las cantidades se tienen que tomar como variables, se tienen que tomar como altura z, aunque depende del tiempo, se toma como una z espacial, ¿sí? Y después de hacer todas nuestras integrales espaciales, reemplazamos las cosas que dependen del tiempo. En este caso, z de t. Una vez que la reemplazamos, por ejemplo, obtenemos el centro de masa en función del tiempo, y ahí podemos ocupar las definiciones como que la velocidad es la derivada de la posición, y eso me permite, simplemente derivando, encontrar la velocidad del centro de masa y empezar a sacar algunas conclusiones asociadas a nuestro problema. ¿Ya? Eso entonces fue el ejercicio de la clase auxiliar de hoy, y eso sería todo por ahora. Ya me disculpo por los 5 minutos de atraso, y no sé si hay alguna duda que tengan antes de partir, antes de terminar. Ah, les debo la pauta de la clase auxiliar 4, ¿sí? Esa la tengo que hacer yo, solo me falta terminar la pregunta 2. Es lo único que me falta terminar, la voy a tratar de terminar hoy para tenerla lo antes posible, ¿sí? Por ahora igual les voy a subir lo que llevo, que es la pregunta 1 y la pregunta 3, para que puedan tener eso para su estudio. Eso. También les voy a subir el desarrollo de esto, eventualmente junto con el desarrollo del auxiliar 4. ¿Hay alguna duda entonces, antes de que terminemos la clase? Parece que no.
¿no? Ya, perfecto. Entonces, si no hay más dudas, eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención y por venir. Me disculpo de nuevo por la modalidad de la clase de esta semana y nos estaremos viendo, ojalá la siguiente, sin COVID y con todo el ánimo para seguir aprendiendo de cariño. Eso, nos vemos, que esté muy bien. Chao, gracias. Chao. Tengan un gran fin de semana. Chao.